Hoy día veremos el estudio imaginológico de glándulas salivales. Primero, ¿qué exámenes vamos a solicitar para un estudio de glándulas salivales? Podemos pedir imágenes convencionales y los otros podrían ser imágenes de tomografías, resonancias magnéticas y ultrasonido. Las imágenes convencionales nos vamos a enfocar en las radiografías panorámicas o las radiografías de cráneo, en las cuales vamos a poder ver la glándula salival solo si inyectamos un medio de contraste. Para el estudio de las glándulas con imágenes tomográficas podemos utilizar la tomografía médica o la tomografía de haz cónico y ahí vamos a poder ver el tejido blando. Sin embargo, para la tomografía de haz cónico nos vamos a ayudar necesariamente también de un medio de contraste. Y para la resonancia magnética también podemos utilizar medios de contraste como no. La idea de utilizar el medio de contraste es poder examinar el árbol ductal de la glándula y poder ver si hay algún compromiso, y ahí posteriormente en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo de lo que podría tratarse. Repasemos algunas alteraciones que podemos ver en las glándulas salivales. Hay alteraciones de toda índole. Pueden ser inflamatorias, pueden ser obstructivas, pueden ser degenerativas. Repasemos algunas. La cialoadenosis básicamente se refiere a cuando un paciente tiene aumentado de volumen las glándulas salivales y es visible desde un punto de vista extraoral, como podemos ver acá, donde el paciente tiene aumentado la zona de donde está la glándula parótida. Posterior, al borde posterior de la rama mandibular, vemos este abultamiento bilateral. Está asociado a algunas enfermedades sistémicas, como podría ser un paciente, en este caso, con diabetes mellitus. Y en la imagen podemos ver que se utilizó como estudio una tomografía computada médica. Acá tenemos una vista axial, un corte axial, donde tenemos los compartimentos parotidios y vemos la parótida. Podemos ver que en ambos lados está abultado de volumen. Y también podemos ver que hay un aumento en la densidad de ambas. Cuando tenemos procesos inflamatorios, básicamente nos vamos a referir a las inflamaciones agudas o crónicas. En el caso que tengamos una cialoadenitis aguda, en este caso parotiditis aguda, es que el paciente va a referir sintomatología. Y esta sintomatología, como es un cuadro agudo, va a tener una etapa sistémica, también va a tener compromiso regional y local. Cuando se trata de parotiditis aguda, esta está asociada generalmente a Staphylococcus aureus y vamos a tener un aumento de volumen, generalmente unilateral, en la zona, en este caso parotidia izquierda. En el examen intraoral podemos ver que no sale saliva por el conducto, y si masajeamos y tratamos de provocar una salida por el conducto de Stenone, vamos a ver que sale pus. Los exámenes que vamos a utilizar en este caso pueden ser, como les nombré anteriormente, las radiografías convencionales. No nos van a servir en este caso porque va a estar contraindicado el inyectar un medio de contraste, y sí vamos a poder estudiarlas por medio de tomografías computadas o tomografías cone beam y resonancias magnéticas. En estos casos vamos a ver que tendremos un aumento de volumen en la zona de la glándula comprometida y tendremos un área de destrucción y un absceso colectado en esa zona. Acá la flecha está indicando la salida de pus por el conducto de Stenone en la mejilla derecha. Cuando tenemos parotiditis crónicas, en este caso sí podemos inyectar medios de contraste. Por lo tanto, haciendo una recapitulación, cuando no inyectamos medio de contraste solamente es cuando tenemos cuadros agudos. En el caso de la parotiditis crónica,
Vamos a tener también un aumento de volumen en la zona parotidia que va a ser unilateral en la parotidia comprometida y que el paciente va a referir cuadros intermitentes de aumento de volumen y de disminución de este volumen. Vamos a tener periodos de remisión. Imaginológicamente, en este caso, tenemos una cialografía. Recordemos que la cialografía es tomar un examen de imagen convencional en 2 dimensiones, cualquiera sea, puede ser panorámica, puede ser postero-anterior, puede ser lateral de cráneo, puede ser oblicua en este caso, a la cual nos ayudamos para ver el sistema ductal mediante un medio de contraste. La inyección requiere hacerse en un medio intrahospitalario y luego de la inyección dentro del conducto de este medio de contraste vamos a tomar una serie de radiografías, la cual vamos a poder ver primero cómo es la anatomía de esos ductos y luego vamos a ir analizando el comportamiento de cómo se elimina el medio de contraste con imágenes posteriores. En este caso, cuando tenemos parotiditis crónica, vamos a ver que hay destrucción glandular. ¿Y cómo vemos esto? Vamos a ver que el sistema ductal se ve acá, tenemos ductos de primer orden, segundo orden, tercer orden. Vamos a ver que están en este caso aumentados de volumen, pero lo que más caracteriza a la parotiditis crónica es que en la zona donde está el parénquima de la glándula, que en situaciones de normalidad no debería verse porque el medio de contraste no debería estar en esa zona, en situaciones de parotiditis crónica sí se ve. Por lo tanto, hay extravasación de medio de contraste al parénquima glandular y vamos a ver estas destrucciones glandulares que se llaman imaginológicamente cialectasias y que lo vamos a ver como si fueran frutos de un árbol y también se llaman como se refieren en algunos libros árbol de cerezo en flor. Vamos clínicamente a tener aumentos de volumen que pueden ser blandos y que estos aumentos de volumen se van a evidenciar al comer. Estas situaciones pueden durar horas, días o semanas. También el paciente va a relatar hipocialia con consecutiva infección ascendente del conducto. Y también la sintomatología puede ser variable, como les dije, con situaciones en que vamos a tener un poco más de agudización y en otras situaciones en que todo va a estar más apagado. Recordemos que en la parótida más se forman tapones mucosos que ciarolitos y estos tapones mucosos pueden exacerbar el cuadro. Recordando entonces y haciendo un resumen, en la cialografía vamos a ver cialectasias, o sea, estas extravasaciones de líquido al parénquima, recordando un árbol en flor. Vamos a tener un patrón, como dice acá, de salchicha, o sea, una dilatación del conducto principal y los otros de segundo o tercer orden, en los cuales vamos a ver zonas que están más constreñidas y zonas más abultadas. Y bueno, destrucción del parénquima, que sería acá, vamos a ver extravasación del líquido de contraste en la zona del parénquima. Si tomásemos una imagen de tomografía computada, también vamos a ver destrucción de la glándula y una densidad aumentada hablando de densidades radiográficas. Va a ser menos hipodenso de lo que debiera ser. Recordar que hay cialoadenitis crónicas que son recurrentes en niños pequeños que no se sabe bien la causa y que son reiterativas. En la literatura podemos ver que hay predilección por hombres y que durante toda la niñez hay periodos en que hay recidivas del cuadro y luego ya cuando la persona cumple la edad ya de pubertad, el cuadro remite solo. A la cialografía vamos a ver
también un patrón de cialectasias, como vemos acá. Vemos el conducto, vemos una dilatación del conducto y vemos estos puntos de unas zonas más densas, y que recordamos también este árbol que les decía de cerezo en flor. Entonces, la cialografía puede ser hecha con cualquier radiografía, en la cual podemos ver la zona, en este caso, parotidia. Podemos verla con una radiografía panorámica, radiografía posterior-anterior de cráneo, una teleradiografía lateral o frontal, y en este caso es una oblicua de mandíbula, lateral oblicua. En el caso que tomemos cialografía con tomografías computadas, en este caso con tomografía computada de haz cónico o cone-beam, es que la vamos a llamar cialotac, en el cual acá tenemos un ejemplo de un informe radiográfico en el cual vamos a identificar el tipo de examen. En este caso se estudia la glándula parótida izquierda con cialotac, o sea, un examen de cone-beam con medio de contraste. Y también se tomaron para el mismo paciente radiografías panorámicas y frontales posterior-anteriores de cráneo, a boca cerrada. El examen tomográfico, que es la imagen derecha del computador, de la pantalla, es que podemos ver acá el conducto principal, los conductos ya de segundo o tercer orden, y vemos también que hay extravasación y zonas de mayor acumulación de medio de contraste en la zona de parénquima, donde no debería haber extravasación. En este caso es una glándula enferma, ¿cierto?, con este patrón de cialectasias. Vemos entonces acá en la radiografía panorámica, bueno, en esta imagen está cortada, pero debería verse también las cialectasias en esta zona. Y acá sí lo podemos ver mejor en la imagen posterior anterior. Vemos en la zona parotidia toda esta extravasación de líquido de contraste. Ahora, lo importante es que yo les había dicho que con la cialografía o cialotac podemos estudiar el comportamiento de vaciamiento de la glándula y ver si esta está funcionando o no. Entonces, vamos a tener una primera imagen de llene glandular que nos va a indicar cómo está la anatomía glandular, si está alterada o no. Y después tenemos imágenes posteriores que pueden ser, en este caso se hizo una a los 71 minutos, que es lo que demoraría el líquido de contraste, que en este caso era el lipiodol extrafluido, en ir desapareciendo, ¿cierto? En este caso, entonces, una imagen de vaciamiento glandular. Si vemos que pasados esos minutos persiste el medio de contraste, también hay una alteración del funcionamiento de la glándula. Y después se pueden seguir tomando más imágenes, incluso pueden pasar hasta varias horas o días en que todavía se puede ver líquido de contraste si es que esta glándula está alterada. Jordana, una consulta. La forma de indicar estos exámenes, ¿cómo sería? ¿Solicitamos estudio imaginológico de glándula parótida derecha o indico radiografía con medio contraste o cialotac? Sí, ¿Cuál sería la se forma? puede indicar directamente si uno tiene los indicios, porque todo lo va a dar la clínica. Y recordar siempre que si hay algo agudo, nunca indicar medio de contraste. Pero sí, se puede indicar directamente cialografía o bien estudio imaginológico para glándulas, sea submandibular o parótida, con sospecha, con una sospecha diagnóstica. Ya, y de ahí entonces el imaginólogo tomaría Sí. la decisión de qué exámenes Sí, indicar. Y sí. eso sería radiografía, cialotac, todo lo que Claro. pueda haber con medio de contraste, sin Sí. medio de contraste. Recordar, sí, ver qué radiólogo es el que lo podría tomar, porque en el caso del cialotac o la cialografía debe hacerse en medios intrahospitalarios, además que hay un riesgo de alergia, ¿cierto?, de alguna reacción. En el caso, sigamos viendo algunas alteraciones que podríamos encontrar en glándulas o en conductos. En este caso, la famosa cialolitiasis, que es esta
aparición de cálculos salivales, generalmente en los conductos, y más asociada a la glándula submandibular que la glándula parótida. Como dije anteriormente, la parótida más presenta tapones mucosos, pero sí podríamos ver litiasis en parótida, en mucho menor medida que en la glándula submandibular. Acá tomamos una imagen de una radiografía intraoral oclusal, en este caso estricta, y vemos que hay una imagen de mayor densidad. Como esta es una radiografía convencional, es una imagen radiopaca, de límites bien definidos, con forma de uso, ¿cierto? Que nosotros podríamos inferir que sigue la forma de las paredes del conducto. En este caso es un cálculo grande, pueden verse pequeños, de distintos diámetros. Como vemos acá, en la leyenda dice que afectan más a glándulas submandibulares en un 83%, glándula parótida en un 10%. Y en glándulas salivales sublinguales y menores en un 7%. Cuando tenemos sospecha de cialolito en la glándula submandibular, generalmente es que primero debemos hacer un examen clínico, debemos masajear la glándula, preguntar al paciente la historia, que si presenta más dolor al comer, al estimular la glándula, y podemos incluso palpar algún cálculo haciendo esta palpación bimanual o bidigital, desde cuello y piso de boca. Hay veces en que no vamos a poder ver el cialolito, pero sí va a existir porque va a estar más posterior, más cerca de la glándula propiamente tal. Se pueden dar en cualquier edad, pueden ser únicos o múltiples, y se pueden presentar asintomáticos y ser de hallazgo imagenológicos, pero están asociados a una sintomatología que también está asociada a un aumento de volumen provocado durante las comidas. Recordemos que las glándulas salivales mayores, la excreción, la secreción, ¿cierto?, salival está estimulada al comer. Y la saliva que generalmente nos lubrica la boca es la que la dan las glándulas salivales menores, pero cuando estimulamos al masticar y al comer con los alimentos, vamos a estimular a las glándulas mayores. Y en ese caso vamos a sentir el aumento de volumen, el paciente va a relatar dolor localizado en la zona. Y podemos ver que el cálculo bloquea parcialmente el conducto, ya que intrabucalmente vamos a ver disminución en la salida de saliva en esa zona. También se pueden presentar infecciones agudas supurativas asociadas. Y en la imagen, en este caso es como les dije, una radiografía oclusal estricta donde evidentemente hay un cálculo. Sí, Jordana, en ese aspecto, cuando ocurre una infección supurada, ahí estarían coexistiendo dos diagnósticos. Sí. La celoadenitis por un lado, que es la forma aguda, y la celolitiasis, que sería producto del cálculo ahí instalado. Claro, porque es un factor que puede promover el desarrollo de una celoadenitis, como dices tú. También en presencia de cialolitos podemos tomar imágenes de tomografía computada, en este caso de glándula submandibular, y se ve en esta imagen axial, indicado con la flecha, es esta zona hiperdensa, circunscrita, de una densidad muy parecida al hueso, ¿se fijan? Y que correspondería a un cialolito. Vemos entonces también asociado al aumento de volumen glandular. Podemos ver incluso abultamiento en la zona de desembocadura de la glándula y asociada a ella infección. Acá en glándula parótida, recordemos que podemos, como yo les dije, hacer exámenes tomográficos con contraste o sin contraste. En este caso sin contraste, y se puede advertir una imagen compatible con un cialolito en glándula parótida, que es poco común, pero se puede dar. Recordemos que
en las enfermedades autoinmunes y degenerativas, inflamatorias crónicas, como es el síndrome de Sjögren, también vamos a ver destrucción de la glándula. También podemos hacer estas cialografías o podemos hacer los cialoTAC, además de un estudio tomográfico, si queremos, y vamos a ver esta imagen de destrucción glandular, donde el parénquima, donde la glándula debería estar como fantasma, no debería verse, y verse solamente el sistema ductal. En este caso hay una rotura del parénquima y una extravasación con estas zonas de mayor acumulación de líquido del medio de contraste, y vemos estos patrones también de árbol floreado, pero que los vamos a llamar cialectasias. Hay otras alteraciones que pueden estar, en este caso, asociadas a casos en este mismo como inmunoglobulina G4 y en casos de VIH. En inmunoglobulina G4 vamos a tener una cialodenitis, en este caso submandibular, acá vemos en el cuello, y es una enfermedad esclerosante de las glándulas salivales, predilección por submandibulares, a menudo pueden ser bilaterales, acá vemos abultamiento bilateral de cuello, y asociada a alguna enfermedad sistémica esclerosante con infiltración en órganos, donde vamos a tener infiltración de plasmocitos, linfocitos, IgG y G4 positivos. Entonces, recopilando, aumento de volumen bilateral y que va a ser indoloro. También podemos tener otras alteraciones asociadas a glándulas salivales y comunes en pacientes con VIH. Vamos a tener síndromes de linfocitosis infiltrativa difusa. En esta imagen vamos a ver aumento de volumen en las zonas, en este caso parotidias. Recordar solamente lo que es, que son agrandamientos en el 5% de pacientes VIH positivos. Hay linfocitosis CD8 e infiltración visceral difusa de células CD8. Aumentos de volumen bilaterales con zonas quísticas en las imágenes asociados con linfadenopatía generalizada. Comúnmente linfadenopatía cervical. Las glándulas de gran tamaño, deformantes en este caso, acá se ven extraoralmente. El tamaño no varía de la glándula durante la masticación y es indoloro. Podemos encontrar entonces linfoproliferación parotidia, que a la palpación va a ser firme, y mayormente vamos a encontrar quistes linfoepiteliales en estas zonas que a la palpación van a ser más blandos. Recordar que el quiste tiene un curso benigno, pero estos pueden ser precursores de linfoma. No el quiste propiamente tal, sino que la linfoproliferación. En la tomografía computada también vamos a ver el compromiso bilateral. Acá tenemos las zonas parotidias y si se fijan acá, zonas quísticas, ¿se fijan? Con distintos compartimentos. Acá entonces hay una glándula parótida alterada con linfoproliferación. En estas zonas también de menor densidad y mayor densidad, zonas quísticas. Entonces acá multiquistes bilaterales. Y en la imagen de abajo tenemos un síndrome lipodistrófico por terapia antirretroviral. También está asociado a la terapia antirretroviral que toman estos pacientes, acúmulos de grasa que se ven en las imágenes, estas zonas de mayor densidad que podemos ver acá, asociados a los quistes que tienen. Clínicamente vamos a tener un paciente con grasa depositada que simula un agrandamiento de las parótidas. Jordana, en este tipo de situaciones clínicas, el contexto de la enfermedad de VIH, este aumento bilateral, debería ser suficiente para plantear el diagnóstico de síndrome de linfocitosis, porque generalmente también se sugiere en cualquier patología de glándula hacer una punción aspiración para complementar el estudio. ¿O tú crees que el contexto más el contexto, el tipo de imagen también es sugerente? porque lo más probable es que sea un paciente que ya
obviamente va a estar diagnosticado, lo más probable, y si no, vamos a tener otros indicios y otros signos, tanto intraoralmente, que nos pueden hacer sospechar. Vamos a tener estas lenguas más de papiladas, boca seca, se nota, por lo menos yo lo he visto que se nota, y uno puede sospechar clínicamente que el paciente puede tener VIH. En tomografía computada, presencia aumentada de grasa en región paraparotidia, en estas zonas de acá y acá. Lo otro que podríamos estar en presencia de ránula, recordar que la ránula es una zona de agrandamiento en el piso de boca asociada a la glándula submandibular, donde es por decir, un mucocele gigante, ¿cierto? Y en la imagen vamos a tener, sabiendo que es una lesión de tipo quística o con líquido en su interior, es que vamos a tener esta imagen de menor densidad en la zona de estudio. Podemos tener además en cualquier examen que hagamos de índole de estudio, incluso solamente por controles en los pacientes, en que podemos de repente encontrar algunas imágenes que se escapan a lo que nosotros podríamos encontrar como más normal y que son hallazgos radiográficos de calcificaciones. Cuando tenemos imágenes como la panorámica, podríamos encontrar zonas radiopacas que nosotros podríamos creer son calcificaciones que podrían ser cialolitos, pero también por la zona donde se encuentran podrían ser calcificaciones de otra índole, podrían ser calcificaciones de alguna arteria, podrían ser, en este caso serían flebolitos, los que yo le dije, o también podrían ser tonsilolitos, calcificaciones a nivel de las tonsilas palatinas. Acá, ¿ven? También. Lo importante es que si tenemos un hallazgo de una calcificación en las zonas laterales de la mandíbula y la rama, es que podemos sospechar que podría corresponder a un cialolito, a un tonsilolito o un flebolito. Cuando tenemos que, para estudio de tumores de glándulas salivales, podemos utilizar tomografías computadas y podemos utilizar resonancias magnéticas. Recordar, como lo habíamos hecho en el capítulo cuando vimos imagenología en odontología, es que cuando hacemos estudio de tumores en glándulas es que más nos vamos a ayudar de exámenes de tipo resonancia magnética. Sin embargo, podemos tener también imágenes tomográficas. Vamos a ver entonces las zonas, en este caso zonas parotidias, aumento de volumen. Vamos a estudiar la densidad de este tumor, los límites del tumor, en cuanto a la densidad, si es hiperdensa, hipodensa, si hay zonas mixtas de mayor densidad, de menor densidad. Los límites también nos van a ir llevando a la idea de que pueden corresponder a tumores benignos y no malignos en cuanto a que sean de unos límites bien definidos, tipo capsulados y sin compromiso de estructuras vecinas. Cuando tenemos ya presencia de tumores malignos, vamos a ver también, en este caso, aumento de volumen en la zona en estudio, pero este aumento de volumen va a ser totalmente distinto a un tumor benigno, que era de una densidad característica, con límites bien definidos. En este caso va a ser de densidades distintas, hipodensas, hiperdensas, y los límites no los podemos definir bien. Hay infiltración en otras zonas anatómicas. Sí, sí.
Ya. Otro examen que podemos utilizar para el estudio de glándulas salivales es la ecotomografía. Recordar que la ecotomografía es este examen en el cual vemos una imagen que puede estar en pantalla o impresa, resultante del rebote del ultrasonido en las distintas estructuras, en este caso los tejidos. Cuando tenemos una glándula sana, si pueden ver acá un contorno que pareciera como un páncreas, ¿cierto? Pero en este caso es una glándula submandibular. Es una imagen que vamos a ver que es regular, su interior es ordenado, homogéneo, y esa es la normalidad. Cuando el imagenólogo estudia con ecotomografía, estudia el parénquima glandular y este debe ser ordenado, homogéneo, como les digo. Cuando ya estamos en presencia de alteraciones, es que el parénquima, que debía ser ordenadito, ya no lo está, y podemos tener zonas de distintas ecogenicidades. Podemos ver acá zonas hipoecogénicas, otras hiper, y es irregular heterogéneo. En este caso se trataría de una parotiditis recurrente. Recordar que estas se dan mayormente en niños, y que las imágenes de cialografía vimos que había una alteración en el parénquima, había una extravasación de líquido y una rotura, digamos, de la glándula propiamente tal. También podemos ayudarnos para estudio de litiasis. Si tenemos sospecha de litiasis en la glándula, podemos ver presencia de una calcificación con imágenes características en ecotomografía que dan una sombra acá, y podemos definir que la estructura es calcificada. También la ecotomografía nos puede ayudar al estudio de síndrome de Sjögren, y dependiendo del estadio en que se encuentre es la alteración que va a tener la glándula y su parénquima. Ves que podemos tener glándulas desde, digamos, muy cercanas a la normalidad, y ya con mayores destrucciones, zonas de heterogenicidad en la ecogenicidad de la imagen. Y vamos viendo que acá incluso se ven unas estrías asociadas a zonas hipoecogénicas. Acá hay mayor destrucción, y acá mucho más. Y se gradúa. También la ecotomografía nos va a servir para estudio de tumores en caso de sospecha. Recordar que no vamos a poder estudiar zonas muy profundas si en el caso de glándula parótida podemos estudiar muy bien las zonas más externas del lóbulo superficial. Vemos entonces también en la ecotomografía cómo es la ecogenicidad de la estructura, si son heterogéneas, homogéneas, y en este caso correspondía a un tumor benigno de adenoma pleomorfo. La resonancia magnética también nos va a ayudar al estudio de glándulas salivales, ya sea tumores originados en glándulas mayores como en glándulas menores. Recordar que las glándulas menores pueden ser origen de tumores malignos. Y cuando tenemos tumoraciones malignas es que vamos a ver en resonancia magnética también zonas heterogéneas veamos una imagen más acá. Por acá, zonas heterogéneas con zonas de menor densidad, que en el caso de resonancia magnética no vamos a hablar de densidad, pero zonas, si se fijan, heterogéneas, zonas que uno podría pensar que el tumor ya tiene focos de necrosis internas, hay pérdida de algunos límites, quizás el límite más medial, ahí. Y en resonancia magnética vamos a hablar de intensidad de la imagen. Mayor intensidad, menor intensidad. Pero en tumores malignos vamos a ver esta heterogeneidad en las intensidades. Y con también medios de contraste podemos estudiar el tumor. Si se fijan,
el límite más anterior y lateral es más o menos definido, pero en las zonas ya mediales y posteriores se pierde la definición y hay una infiltración a tejidos adyacentes. Esto es con contraste y además vemos focos internos de necrosis. Y sin contraste vemos también lo mismo acá, zonas internas de menor intensidad necróticas y también pérdida de los límites. Lo importante en el medio de contraste es que vamos a poder estudiar bien cómo es la intensidad en la imagen y los límites. Y les había dicho que las glándulas salivales menores también, si es que están si fueron el origen de la formación de un tumor, es que vamos a, en la zona, por ejemplo, palatina o zona de piso de boca, vamos a poder estudiar tumoraciones originadas en estas glándulas menores y vamos a ver zonas ahí en este caso es tomografía computada, en que vemos la densidad de la imagen, los límites. Ahora, para estudio de tumores, recordar que lo mejor es la resonancia magnética porque con tomografía no podemos estudiar muy bien esas características que queremos ver. Lo mismo, acá hay una tumoración en boca de una densidad de tejido blando. Sí, en paladar, acá en paladar, que erosionó y digamos, perforó el piso del seno maxilar y hay una invasión acá. Y acá vemos, bueno, esta es la lengua y acá vemos acá el tumor. Resonancia magnética piso de boca, vemos acá hay un aumento de volumen. Acá, la imagen, dependiendo de las intensidades, como vamos a ir viendo la imagen, pero siempre estudiando si es homogéneo, heterogéneo, los límites.